Jesús, en el Evangelio de este domingo, hace dos preguntas que también nos las podemos aplicar a nosotros mismos. La primera pregunta es: ¿quién dice la gente que soy yo? Y la segunda pregunta, la más importante, es: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? El único que responde es Pedro. En la respuesta de Pedro aprueba la teoría, pero suspende la práctica. ¿Por qué? Porque Pedro piensa como los hombres, no como Dios. Vamos a verlo. En cierta ocasión, en casa de un amigo, me encontré con una persona a la cual no conocía de nada. Y tuvimos los tres una larga conversación. Y al final de esta conversación, ya cuando nos despedíamos, me dijo esta persona: encantado de conocerte. Tú y yo pensamos del mismo modo. Es muy gratificante encontrarnos con personas que piensan como nosotros. Esto es muy necesario para llevar adelante cualquier proyecto, sea del tipo que sea. Y si no pensamos del mismo modo, antes o después, en cualquier proyecto que queramos llevar conjuntamente, al final van a surgir problemas, inconvenientes, dificultades, seguro. Ahora, cuando dos personas piensan de la misma manera, todo proyecto sale perfectamente adelante. Y esto que ocurre en la vida diaria, también, y por eso ponía este ejemplo, también lo podemos aplicar a Dios. Si nosotros no pensamos como Dios, si no tenemos los mismos criterios que el Señor, si no tenemos la misma mentalidad evangélica, si no tenemos los mismos sentimientos que el Señor, así es realmente difícil colaborar en el plan de Dios, en el plan que Dios tiene en este mundo. Así es muy difícil colaborar en el reino de Dios si no pensamos como Dios y no tenemos los mismos criterios que el Señor. Así es realmente muy difícil, yo diría, es imposible. Las enseñanzas de Jesús en la región de Galilea podríamos decir que más o menos han sido fáciles de aceptar. Pero ahora nos dice el Evangelio de hoy que Jesús comenzó a instruirlos. ¿A instruirlos en qué? Si ya los había instruido en Galilea, donde Jesús realizó la mayor parte de su predicación. Ahora dejan Galilea y marchan a Jerusalén. ¿En qué los tiene que instruir ahora el Señor? ¿Y en qué les va a instruir el Señor? Les va a instruir en la pasión, en la muerte y en la resurrección. Pero también en la resurrección. Pero curiosamente, Pedro solamente se fija en la primera parte, en la pasión y en la muerte. No se fija en la resurrección. Y también lo dice Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Aparta a Jesús y le quiere impedir que vaya a Jerusalén a entregar su vida. Y ahí Pedro va a recibir una de las reprimendas más grandes por parte de Jesús. Le llega a decir: apártate de mí, Satanás. Curiosamente, Pedro, como acabo de decir, se fija solamente en la pasión y en la cruz. No se fija en la resurrección, que curiosamente es como acaba todo. Todo acaba en la resurrección. Y Pedro en eso no se fija. Pero nuestra fe no es la fe que dice que, bueno, todo será premiado allá en el cielo. No. Tenemos una promesa del Señor que muchas veces nos pasa desapercibida. Y el Señor nos llega a decir que ya en esta vida, aquí, en este mundo, en esta vida, el Señor nos va a devolver el 100%. O sea, nuestra religión es una religión en positivo. Es la religión que nos habla de la felicidad. Sabemos que esa felicidad plenamente aquí en la tierra no se va a dar. Pero es como más felices vamos a ser, viviendo el mensaje de Jesús. Esto tenemos que tenerlo muy presente, porque muchas veces nos fijamos, ya digo, igual que Pedro en el Evangelio de hoy, solamente en lo negativo, en la cruz, en el sufrimiento. Nuestra religión tiene mucho más de gloria que de cruz. Y así acabará nuestra vida, en la gloria con el Señor. Pero es que aquí, vuelvo a repetir porque esto se nos olvida, aquí el Señor nos devuelve el 100%. O sea, aquí en nuestra vida también nuestra fe tiene muchísimo de felicidad, muchísimo de gloria, muchísimas satisfacciones,
porque aquí podemos entrar ya, aquí, en esta vida podemos entrar en comunión con Dios, aquí en esta vida podemos disfrutar del amor de Dios. Y esto tenemos que tenerlo, ya digo, muy, muy presente, que a veces, como a Pedro, se nos olvida. Nos fijamos solo en el lado del sufrimiento, pero no nos fijamos en la gloria que el Señor tiene preparado para todos nosotros. Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres, pero no como Dios. ¿Qué es eso de pensar como los hombres? Pensar como los hombres es querer un cristianismo sin cruz, sin sufrimiento, sin contrariedades. Y eso aquí, en este mundo, no se da. Y el sufrimiento, en mayor o menor medida, es para todas las personas. ¿Es para los creyentes? Sí, pero también para los ateos, también para los agnósticos, también para los ricos. O sea, no solamente es para los pobres y los creyentes, no. El sufrimiento es para todo el mundo. Todo el mundo en esta vida, antes o después, de una manera o de otra, va a encontrarse con el sufrimiento, sin duda ninguna. Pero ser cristiano, abrazar el mensaje de Jesucristo, conlleva, digamos, un sufrimiento extra. Esto quiero explicarlo un poquito, por dos razones. La primera razón es que abrazar el cristianismo conlleva a renunciar a una serie de cosas. Esto pasa en todos los órdenes de la vida. Cuando yo elijo una cosa, estoy renunciando a otra. Si yo elijo ser cristiano, tengo que renunciar a una serie de cosas que no están de acuerdo con el reino de Dios. O por entregarme a mi fe, por entregarme al cristianismo, por entregarme al reino de Dios, también tengo que renunciar a una serie de cosas. Eso podríamos decir que tiene su lado de cruz, pero es una cruz un tanto engañosa, porque detrás de esa cruz hay una gran satisfacción. Es verdad que hay una renuncia, no vamos a negarlo, hay que renunciar a una serie de cosas, pero también eso conlleva una serie de satisfacciones. Lo explico con un ejemplo. Unos padres deciden ser padres, tienen un niño, tienen un bebé. Esos padres, por supuesto, que van a tener que renunciar a una serie de cosas. Ya no van a poder salir por ahí de fiesta como salían antes. No. Eso no van a poder hacerlo. Pero van a tener una serie de satisfacciones que le van a compensar mucho más. ¿Es verdad que tienen que renunciar a una serie de cosas? Sí, pero también van a tener muchas más compensaciones. Lo mismo pasa con nuestra fe. ¿Que el abrazar el cristianismo conlleva renunciar a una serie de cosas? Sí. ¿Que eso lo podemos llamar una especie de cruz? Bueno, también lo podríamos aceptar, pero conlleva toda una serie de satisfacciones, y esto no podemos olvidarlo nunca. Y en este extra de sufrimiento que hay por ser cristiano, hay, digamos, un segundo sufrimiento. Y este sí que nos cuesta mucho entenderlo. Y es ser perseguidos, ser incomprendidos por el hecho de ser cristianos. Y aquí el peligro que tenemos es pensar como los hombres, no como Dios. Ese peligro lo tenemos. Me explico. Vamos a ver. Podemos entender que tengamos que hacer un esfuerzo por trabajar por el reino de Dios y que tengamos que renunciar a una serie de cosas de nuestro tiempo. Todo eso lo podemos entender y creo que lo entendemos fácilmente. Pero lo que nos cuesta muchísimo entender es que seamos perseguidos por trabajar por el reino de Dios. Y esto se da muchísimo en nuestras parroquias. Lo he visto en muchísimas ocasiones. Una persona se ofrece en un voluntariado a trabajar. Y a la vez es criticado por algunos, es perseguido por otros. Y esta persona, el razonamiento que hace es el siguiente. O sea, que además de trabajar en la iglesia, de trabajar por el reino de Dios, ¿soy perseguido? Yo que esto lo hago voluntariamente sin recibir nada a cambio, y además de hacerlo voluntariamente sin recibir nada a cambio, ¿soy perseguido, soy criticado? Pues dejo de hacerlo. ¿Por qué nos pasa esto? Porque nuestro razonamiento es que pensamos como los hombres, no como Dios. Y este fue el punto clave que no entendió Pedro. ¿Por qué no lo entendió Pedro? Porque pensaba como los hombres y no como Dios. Pedro no podía entender que Jesús muriera. Jesús, que había pasado por la vida haciendo el bien, que ahora tuviera que morir.
Pedro no puede entender eso. Y esto nos pasa también muchas veces a los cristianos. Pedro no entendió que la hora de la plenitud de Jesús fue su muerte. Ahí fue cuando él realizó su gran acto de amor. Ahí fue cuando él realizó su entrega total al Padre. Ese fue su acto de plenitud. Plenitud de amor, plenitud de entrega. Y ahí Jesús salva a la humanidad entregando su vida por nosotros. Esto le costó mucho entenderlo a Pedro y nos cuesta también mucho entenderlo a nosotros. Porque en nuestra vida, también cuando tenemos estos actos de entrega al Señor, cuando soportamos en la vida estas cruces, estos sufrimientos, estas incomprensiones, y eso lo aceptamos, lo asumimos y se lo ofrecemos al Señor y se lo ofrecemos por los demás, estamos alcanzando muchísimas gracias de Dios. Ahí nuestro sufrimiento tiene un valor redentor. No nos damos cuenta lo que esto significa. Significa que muchas veces cuando estamos aceptando ese sufrimiento, cuando lo estamos ofreciéndoselo al Señor, es cuando más eficaces podemos estar siendo. Porque estamos colaborando con Jesús en su obra redentora. Porque estamos alcanzando gracias del Señor para muchas personas. Cuando nosotros muchas veces pensamos en abandonar, no nos damos cuenta que es en el momento en el que podemos estar siendo más eficaces. Podemos estar alcanzando gracias para la conversión de muchísimas personas. Pero claro, esto lo entendemos si pensamos como Dios. Si pensamos como los hombres, pensaremos que nuestro sufrimiento es algo inútil, que no sirve para nada, y entonces abandono. Pero si pienso como Dios, en el momento en el que soy perseguido, soy incomprendido, me daré cuenta que ese es el momento en el que yo puedo ser más eficaz, en el que puedo estar alcanzando gracias para muchas personas. Ojalá y esto lo entendiésemos. Cuántas gracias íbamos a alcanzar de Dios para los demás. Cuánto bien íbamos a hacer en el mundo por los demás. Muchísimo bien. Pero claro, para esto, vuelvo a repetir, tenemos que pensar como Dios y no como los hombres. Que el Señor os bendiga y os proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.